tenemos el gran placer de tener un invitado de lujo, un invitado internacional, Andrés Silva Arancibia, muy importante speaker internacional, especialista en liderazgo de redes sociales empresariales. Estamos esperando que Andrés se conecte. Vamos viendo los saludos de todos los que se van conectando. Y bueno, les voy contando un poco por qué también elegimos este speaker. Y lo vamos a estar hablando con él en un rato, obviamente, pero entendemos que hoy por hoy las empresas tienen un desafío muy grande en reinventarse de alguna manera e irse adaptando a las nuevas tendencias de las redes sociales, y todo lo que es marketing, todo lo que es venta, todo lo que es la oferta de productos va por ese camino, y pensamos que obviamente el tema de coronavirus, el tema de esta cuarentena no ha hecho más que acelerar el uso de las redes, y las empresas tenemos que ir acompañando esa aceleración de alguna manera en lo que es nuestra oferta, digamos, y nuestra estrategia de marketing. Seguimos esperando a Andrés a que se conecte. Ahí está Andrés. Ya le vamos a dar live. Andrés, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás? andas? ¿Bien? ¿Todo ¿Nos ves bien? bien? ¿Nos escuchás bien? ¿Te escucho bien? ¿Te veo bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, Dame Andrés, un minuto, espérame. sí, sí, adelante, por favor. Listo. Ahora sí, estamos. Bárbaro. Bueno, Andrés, el otro día tuvimos una pequeña introducción, pero para los que no la vieron, preguntarte nuevamente, Andrés Silva Arancibia, ¿quién es? ¿A qué se dedica rápidamente? Bueno, me dedico a temas de liderazgo digital, estrategia digital, transformación digital y marketing digital. Ya comencé con mi primer blog por allá por el año 2002, y de ahí mi carrera en el digital hasta el día de hoy no se detuvo. Y sabemos que tenés una empresa internacional que se llama Flu Marketing. Si querés contarnos un poco a qué se dedica esa empresa. Flow Marketing es una plataforma que reúne una comunidad hoy día de 70 columnistas de 18 países que generan permanentemente contenido. Aparte, tiene un área de eventos. Ya hemos hecho más de 10 eventos en Latinoamérica, 3 ediciones consecutivas en donde está la casa matriz de Flow Marketing, que es en Uruguay, un evento en Paraguay, un evento en Bolivia, 2 en Perú, uno en Ecuador y uno en Argentina. Esos son eventos presenciales. Y ahora estamos haciendo eventos todas las semanas, los lunes, los jueves y los viernes, a través de la plataforma Zoom profesional. Hacemos nuestros Flu Marketing en este contexto de crisis todas las semanas. Estamos donando un poco el conocimiento de toda nuestra comunidad de columnistas a nuestra audiencia. Perfecto. Andrés, un poco la dinámica de la entrevista con respecto a otras que hemos tenido es cambiarla. Vos sos conferencista, así que la idea es tirarte algunas ideas
o algunas inquietudes detonadoras y que vos puedas explayarlas un poco. Y bueno, un poco para arrancar, sobre todo ir perfilando lo que es las redes sociales para empresas. ¿Cuál es hoy por hoy el peso relativo del manejo de las redes sociales para una empresa? A ver, primero decir que las redes sociales depende mucho de la naturaleza del negocio y del modelo de negocio que tienes. Entonces, no es lo mismo manejar las redes sociales en el sector bursátil, en la banca, o en el retail, o en el caso de negocios ligados al turismo, por ejemplo, o a tecnología, como al sector inmobiliario. Si bien es cierto, las redes sociales son canales digitales que nos ayudan a comunicarnos de manera directa con nuestros potenciales clientes y nuestros clientes. El tipo de red social que se usa y cómo se usa depende mucho del tipo de negocio y el tipo de cliente que tengo. Entonces, ahora, mirado desde esa perspectiva profesional, sí, las redes sociales son muy importantes, pero en algunos sectores económicos son más importantes o más relevantes que otros. Y en ese caso, me imagino, y me voy a adelantar un poco en las preguntas que yo tenía, y entiendo y comparto que la red social depende de cuál es nuestro perfil empresarial. Pero hoy por hoy, si tuvieras que recomendar a nivel genérico de empresas, ¿cuál es la red social más? Obviamente que depende mucho del mercado, me imagino si estamos apuntando a un mercado de gente joven, por ahí el canal es Instagram, si estamos apuntando a un público un poco por ahí más mayor, capaz que Facebook. Eh, Ahora la pregunta es, como empresa, ¿cuál es el ABC para arrancar en las redes sociales y para de alguna manera empezar a manejarlas? Tú dijiste algo que es muy cierto y ya en la pregunta me respondiste parte de la pregunta, está la respuesta ahí implícita. El primer elemento clave dentro de este ABC que me preguntas tú es tener claridad dónde está mi público objetivo, cuáles son mi público objetivo, en qué canales está. Y eso depende muchísimo de la edad en particular, ¿no es cierto?, de mi público objetivo. Y tú bien decías, si empezamos a hablar de las generaciones, los Gen Z, que son los nacidos del 96 hasta el 2011, son usuarios intensivos de Instagram. Pero la parte más joven de ellos, que son los que nacieron entre el 2003 y 2011, son usuarios mucho más intensivos de TikTok, por ejemplo, y en segundo lugar de Instagram. Y después si empezamos a subir con los millennials, y vemos la parte más joven de los millennials, que son intensivos en el uso de Instagram, y si empezamos a subir a la parte más adulta de los millennials, Instagram, Facebook, y los más baby boomers y la inmigrante digital, como es mi generación, son más Facebook y algo de Instagram. Y además que también varía, porque dentro de Instagram, por ejemplo, las generaciones más jóvenes usan las historias, no tanto el muro. En cambio, los más adultos de Instagram usan menos las historias y más el muro. Entonces, todas esas particularidades son muy importantes que uno como empresa tiene que tener conocimiento de la forma en que usan y de la forma en que usan y qué tipo de red social usan para poder saber en definitiva con qué, con qué publicidad, con mi publicidad y con mi propuesta de valor, cómo voy a llegar. Pero eso también, y perdona que me alargue acá, eso me define los tipos de canales y cómo se usan los tipos de canales dependiendo de los perfiles. Y luego de eso, la segunda parte de esta ADC es el contenido. O sea, qué contenido voy a comunicar en cada uno de estos canales y dentro de los canales, qué voy a decir en historias, qué voy a decir en el muro, qué voy a decir si hago una publicidad, hago pauta y pago y a la red ya no la uso como red social, sino que la uso como plataforma de medios. Todos esos factores son importantes. Y después, parte de la ABC es cuál es tu cliente en términos de negocio, si va a ser B2C o B2B. Si es B2C, mi consumidor es un usuario final,
Si es B2B, yo estoy vendiendo insumos, materia prima a otra compañía. Yo le estoy vendiendo a otra compañía. Si mi negocio es B2B, le vendo a otra compañía, por excelencia, la red social que debemos usar es LinkedIn. Pero si es B2C, tengo que apuntar mucho más hacia plataformas como Facebook, Instagram, etcétera. Pero finalmente en LinkedIn una, una, un consejo que dar que es muy importante para algún tipo de negocio. LinkedIn es una muy buena plataforma B2C. Me explico. Todos los que me están escuchando y que son usuarios de LinkedIn han visto que muchas veces les aparece una publicidad al costado derecho, en el laptop, por ejemplo, y sale un vehículo, el último modelo de un vehículo, de un carro, un vehículo. Eso es una venta B2C a través de, o sea, una publicidad B2C a través de la plataforma de LinkedIn. ¿Y por qué para vehículos funciona tan bien esa publicidad? Porque LinkedIn maneja toda la información que, que, el algoritmo de publicidad puede utilizar para saber cuál es tu nivel de renta. Entonces, si te aparece en la publicidad un Mercedes o un BMW, está asumiendo el algoritmo que tú ganas dinero para pagar ese BMW. ¿Ya? Por lo tanto, si a alguien que está en la audiencia le sale un BMW, significa que la imagen que está proyectando es que gana dinero. ¿Okay? Claro. Pero eso mismo tú lo puedes hacer para un proyecto inmobiliario, ahí llegando al sector inmobiliario. Hacer pauta en LinkedIn es muy bueno para el sector inmobiliario. Porque, ¿por qué? Por lo mismo que te digo, es lo mismo que el vehículo. Yo necesito vender un modelo vehículo, pero para eso tengo que mostrarlo a un público que me puede pagar o que es sujeto de crédito para ese vehículo, tiene la capacidad. En el sector inmobiliario pasa lo mismo. Entonces, yo veo que muy pocas inmobiliarias en general en Latinoamérica hacen pauta en LinkedIn y hacen mucha más pauta en Facebook. Y me va a matar el señor Zuckerberg de lo que voy a decir acá, pero el prospecto de cliente en Facebook es de muy mala calidad con respecto al prospecto que tiene ese LinkedIn. Entonces, claro, Sobre todo para el producto inmobiliario. sobre todo. Entonces, tú te puedes llenar, yo he tenido varios clientes del sector inmobiliario, que les he manejado las redes sociales, y me ha costado mucho convencerlos de que no hagan tanta pauta en LinkedIn, perdón, en Facebook, y hagan más pauta en LinkedIn. ¿Y por qué dicen que no? Porque la pauta en Facebook es más económica y te llenas, capturas muchos más prospectos de clientes. Pero ¿qué sacas tú con capturar 1000 si de Claro. eso te compra uno? Claro, lo importante es la conversión, en definitiva. Entonces, ¿Cuánto puedes concretar de todos esos leads que llegan? claro, entonces hay una proporción que me voy a aventurar, pero de cada 1000 leads que generas en Facebook, uno o dos te pueden comprar una propiedad. Claro. Pero en cambio, con 100 leads en LinkedIn, probablemente saques 7 u 8 que te van a comprar. Y O uno, sea que lo de barato es relativo en realidad. lo barato cuesta caro. Así es. Claro, exacto, exacto, exacto. Andrés, veíamos en las redes de ustedes que en unos días van a estar dando una teleconferencia online que se va a llamar ¿Cómo emprender en tiempos de crisis? ¿Nos podrías adelantar un poquito, una puntita de esa charla? No es una charla en particular, es uno de los formatos que tenemos los días lunes, que es un conversatorio, por eso se llama Flow Marketing Talk, porque invitamos a dos personas, yo soy el anfitrión, y conversamos sobre un tema en particular. Y el tema es una pregunta, y en este caso, este lunes va a ser cómo emprender en tiempos de crisis, y traemos a dos especialistas que tienen miradas distintas para para que la gente pueda tener dos puntos de vista y no uno solo. Entonces, por eso está de México Jesús Gómez Espejel, de Endeavor, ligado con una trayectoria enorme de emprendimiento en México y en la región. Y por otro lado, tenemos a Néstor Braidot, un destacado neurocientífico argentino que pasa la mitad de su tiempo en Argentina y la mitad de su tiempo en Europa, en España, autor de 23 libros de neurociencia, y él nos va a hablar desde la perspectiva del neuroemprendimiento. Y creo que es súper importante porque yo creo que muy poca gente ha escuchado o sabe lo que es el neuroemprendimiento y si uno lo entiende,
sirve muchísimo, realmente entrega elementos que son claves, incluso muy pertinentes para el momento en el que estamos viviendo. Entonces, es una muy buena oportunidad para que la gente que necesita emprender o que está emprendiendo o que tiene un emprendimiento y tiene que reinventarse, escuchar a estos dos maestros creo que es una muy buena oportunidad y yo me voy a encargar de sacarle todo lo que de, pueden tener. de moderar. Y ahí, ya que estamos, Andrés, los que quieran participar de esa charla, ¿cómo lo pueden hacer? Tienen que enviar una solicitud de invitación gratuita a contacto@flumarketing.com. Repito, contacto@flumarketing.com. Y ahí podrán acceder a la charla. Se les envía una invitación con un código y con un link de ingreso. Perfecto. Aprovecho, Andrés, para decirle a todos los que nos están mirando que pueden ir dejando sus preguntas, que en un momento vamos a tener una parte específica de este interview para hacerle las preguntas que quieran, Andrés. Y vamos a estar sorteando, te tomamos la palabra, Andrés, un libro. Ah, sí. Así que quédense hasta el final de la charla que les vamos a contar cómo lo vamos a sortear. Pero siguiendo con un poco la dinámica de la entrevista, Andrés, eh, preguntarte, ¿no? Y es inevitable hacerlo en tiempos de crisis, de coronavirus, de cuarentena, ¿cuáles son los nuevos desafíos que tiene una empresa y qué cambios pensás vos que vinieron para quedarse? Ok. A ver, partamos primero los cambios para después llegar a lo que tiene que hacer. A ver, lo primero que hay claridad en esto es que el mundo que teníamos hace mes y medio atrás, 2 meses atrás, cuando pase esto, que va a ser paulatino, no va a ser el mismo mundo. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, nosotros hasta antes del coronavirus, hasta antes de esta crisis, hemos vivido un proceso de transición digital, transición. Hemos estado en un permanente tránsito. Camino hacia la transformación que todavía no está, porque las ciudades todavía no son inteligentes, los carros que tampoco son vehículos inteligentes, hay edificios, algunos edificios que son inteligentes, todas las casas no son inteligentes. Por lo tanto, no se ha masificado el Internet de las Cosas, no se ha masificado la robótica, ni la inteligencia artificial, ni el blockchain, ni una de las otras cosas. Dicho eso, hemos estado en un tránsito. Ahora, con esto del coronavirus, esto se aceleró. Entonces, el proceso de transformación digital, todo esto se adelanta y entramos rápidamente en ese proceso. Y una manifestación de lo que te estoy diciendo es la desesperación de las compañías por adoptar el teletrabajo. Teletrabajo que existe, hay artículos de teletrabajo de los años 90 que ya se hablaba de teletrabajo, entonces no es nada nuevo. Pero implementarlo dentro de la gestión obliga a hacer varios cambios, no se trata solamente de tecnología, y eso va a acelerar todo el proceso de transformación. Entonces, dicho eso, el mundo va a ser mucho más digital post-coronavirus que antes del coronavirus. Y las empresas se están dando cuenta y se van a empezar a dar cuenta de todas las bondades que tiene la digitalización de la empresa. Es decir, muchos de los trabajos que hoy día se hacen en oficina se pueden hacer perfectamente desde la casa, teletrabajo. Obviamente, los trabajos que requieren manualidad, si alguien está construyendo una constructora y construye la persona, no lo puede hacer desde la casa, a Exacto. menos que incorporemos robótica y automaticemos. Pero todo el trabajo administrativo se puede sacar de la empresa. Y al sacar eso de la empresa, bajan significativamente los costos y los costos fijos, dejas mucho más ágil a la empresa desde la perspectiva de enfrentar crisis, porque tus costos, tu estructura de costos se va más hacia el costo variable y no hacia el costo fijo, esa es la mochila, el peso, y, y eso se va a empezar a incorporar masivamente en las compañías, por lo tanto va a cambiar el perfil de trabajador que vas a necesitar un perfil de trabajador con habilidades blandas mucho más robustas, con, por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo a distancia, el caso, por ejemplo, de la autogestión, que es muy importante cuando tú trabajas solo, tienes que tener mucha autogestión, por ejemplo.
proactividad, creatividad, va a cambiar el perfil de trabajador que vas a necesitar en la compañía. Entonces, el escenario va a ser muy distinto, mucho más digital que antes, mucho más demandante de nuevas soluciones. Los cambios van a ser mucho más vertiginosos, como lo hemos vivido ahora. Cada vez el mundo es más exponencial. Lo que hoy día tenemos probablemente en 2 semanas, 3 semanas más, ya no va a ser, y tenés que estar adaptándote permanentemente. Y eso, y respondiendo a la otra parte de tu pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué características tiene que tener el emprendimiento, la empresa, la compañía, para enfrentar este mundo tan exponencial, en resumen, camino hacia la transformación digital? Y a mi juicio, las compañías que logran esto son compañías que tienen claridad que yo llamo los 8 pilares estructurales, ¿sí? Que conforman a las compañías que en mi segundo libro, que es el Conexumidor, denominé las empresas IRC, Innovate Response Company, o sea, compañías de respuesta innovadora. Y estas compañías, cuando hice el estudio de las 100 compañías más valiosas del planeta en el ranking, Forbes, encontré que tenían como común 8 pilares estructurales. ¿Y cuáles son esos pilares estructurales? Para que los anoten. El primer pilar es la persona, que es el componente humano, que no lo ven como recurso humano, lo ven como capital humano, que es muy distinto. Número 1. Número 2, una cultura organizacional enfocada en la creatividad. Se ocupan de que la cultura genere espacios de creatividad que nazcan de los mismos trabajadores para encontrar nuevas soluciones y eso transformarlo después en innovación. Tercero, un liderazgo. Y el liderazgo no solamente el líder, el gerente general, sino que hay los liderazgos que hay en los distintos niveles de la organización para que cada unidad de la organización tenga autonomía y tenga capacidad de respuesta inmediata, ¿no? Y ese liderazgo pueda conducir la creatividad y la innovación en cada una de las áreas de la compañía. Y eso tiene que ver con el componente humano. Y después, los otros pilares que tienen robusto es una estrategia adecuada y una estrategia basada en los datos, y ahí entra la Big Data, cómo capturo los datos masivos para entender los patrones de consumo, las conductas de los consumidores. Estrategia. Estructura. Las estructuras de estas compañías son livianas, son planas, no son piramidales del gerente general, el subgerente, el recontragerente y muchos gerentes. No, la estructura es liviana. El gerente general tiene contacto con los clientes, tiene capacidad de respuesta muy rápida, liviana. Después están las operaciones y procesos, que son operaciones y procesos orientadas al cliente. Todo se adapta al cliente, organizaciones que en inglés se dice customer centric, orientadas al centro del cliente. Y después, otro de los pilares es la creatividad y la innovación. Tienen un área robusta de creatividad e innovación, se dan el tiempo para eso, apoyado con la cultura, que lo decía al principio. Y finalmente, el octavo pilar es la adopción de tecnologías avanzadas. Pero te das cuenta que es finalmente un componente de la tecnología. La tecnología es uno de los otros 7 pilares, y las compañías que logran ser sólidas en estos pilares son las compañías que hoy día tienen la capacidad de adaptarse, adecuarse a este nuevo escenario, y son las que finalmente van conduciendo y liderando sus industrias. Porque en realidad, por lo que entiendo de eso, el cambio no es tan, o sea, es tecnológico, pero es un cambio de paradigma y de pensamiento en las empresas. Como vos decías, menos jerarquías, generar espacios para lluvia de ideas, que le llamo yo, estar en permanente lectura de los datos, que eso es personalmente lo que yo creo es la magia de todo lo que es el marketing a través de redes sociales, que es totalmente medible y eso permite tomar decisiones instantáneas para ir cambiando la estrategia. Creo que ahí, pero es muy bueno eso que dijiste, Andrés, que muchos, obviamente yo tengo mucho contacto con los que son colegas inmobiliarios, más allá de que también hablo con clientes de empresas, pero dejar en claro que si bien hay que tener un cambio tecnológico, más bien el cambio es un cambio en la mentalidad, en el manejo de las empresas. Claro, y entender hoy día, mucho más que antes, que la capacidad de
respuesta sensible y rápida a estos cambios exponenciales dependen muchísimo, muchísimo de estos 8 pilares estructurales que yo te comentaba, y que son pilares estructurales que van de la mano, no se trabajan por separado. Yo te Claro. hablaba, por ejemplo, tal vez el segundo pilar, la cultura, y hice énfasis en la cultura pro creatividad. Es decir, ahí hay un concepto que es muy interesante que se llama seguridad psicológica, que la trabaja muy bien Google y Amazon, que es que la persona no sienta miedo en proponer cambios. Muchas veces Claro. pasa, y yo lo viví en muchas empresas, que los ejecutivos de nivel inferior sienten temor en proponer algo nuevo porque los dejen en ridículo o porque el jefe les diga, dedícate a trabajar y no a proponer ideas. Eso genera temor y eso va en contra de la seguridad psicológica. En cambio, Claro. en Amazon, en Google, la gente no tiene miedo en proponer, no hay propuestas estúpidas, por decir un nombre, no hay miedo, eh, ellos ven si es viable o no es viable, evalúan la posibilidad y después si eso tiene posibilidades, entra en un proceso de innovación. Y estas compañías dan seguridad psicológica. Entonces, cuando yo hablo de cultura pro innovación, lo que debemos intentar partir por no inhibir a nuestros trabajadores, darles la oportunidad de que sientan confianza en proponer nuevas soluciones, porque ninguno de nosotros es dueño de todo, ¿no? Es imposible que podamos manejar todo, todos, o sea, cada uno todo. Entonces, el sentido de equipo, el sentido no de grupo, el sentido de equipo, necesita para que un equipo sea productivo que el líder, más que el jefe, el líder que ejerza el liderazgo, traspase esa seguridad psicológica en sus trabajadores para que generen ideas que luego en la parte de operaciones y procesos poder incorporar esos cambios para dar finalmente una mejor solución centrada siempre en el cliente, como te decía, esto de la lógica de las organizaciones customer centric. Andrés, yo te quería tirar ahora, y perdón que miro para el costado porque tengo acá mis anotaciones, eh, te quería tirar eh, algunos conceptos o algunas palabras clave para que vos, sé que son por ahí, son palabras muy, que por ahí podríamos hacer un live de cada una, pero rápidamente vos que me des una definición de estos términos que yo te voy a ir nombrando ahora. Con exumidores y con estrategia. Ok, a ver, ambos son mis dos libros, el Conect Sumidor, que el subtítulo, o sea, bien digo, el subtítulo es Cómo crear vínculos digitales rentables, con estrategia. Es un concepto que creé en 2016 que responde a la necesidad de hacer estrategias, pero en economías que son ya hiperconectadas. El concepto de estrategia que uno ampliamente lo estudió en la universidad de los años 70, de los años 80, con todo el desarrollo que hizo Michael Porter, Peter Drucker, eh, surgió el concepto en un mundo industrializado, ¿cierto? Economías industriales, pero no en economías hiperconectadas y digitalmente hiperconectadas. Entonces, cuando ocurrió en el planeta el segundo Big Bang, perdón, la erupción a fines de los 90, en diciembre del año 90, el triple W, que permitió que se desarrollara todo lo que es web, ahí yo siempre he dicho que se produjo un nuevo Big Bang y generó esta gran explosión, un universo paralelo al que vivimos, que es el universo online. Y nosotros hoy día, y el tiempo me dio la razón al respecto, a través del smartphone, estamos permanentemente eh, en los dos universos, en el off y en el on, a través del smartphone. Dicho eso, y la hiperconectividad digital, desarrollé el concepto Conextrategia, es decir, cómo desarrollar estrategias en economías hiperconectadas. Y de ahí viene de conexión. Y hacer la salvedad porque mucha gente escribe con falta de ortografía conexión con doble C y en español es con X, conexión. En inglés es connection y ahí va con la C. Entonces, por eso viene de conestrategia, de cómo hacer estrategias en economías hiperconectadas. Eso por un lado. Y en el capítulo 1 de mi primer libro con estrategia, acuñé el concepto conexumidor. ¿Y quién es el conexumidor? Tiene que ver con lo que te decía nuevamente, con mi teoría del Big Bang digital.
El www, cuando irrumpe y empieza la era del Internet, ocurrió en el año 90. Los millennials son del año 80 hasta el 95, 94. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el conexo mayor en términos demográficos son los nacidos junto con el triple bebé, es decir, son la parte más joven de los millennials en adelante, Gen Z, Gen Alpha. A los Gen Alpha 2012-2025 que todavía no nacen todos los Gen Alpha. A esos personajes yo los coloqué en este concepto consumidor, que es un consumidor que tiene 10 características, y la primera de ellas es que es hiperconectado, y después viene una serie de otras características que configuran a este personaje consumidor, y que una de las características que tienen es que son menos emocionales y más racionales en la compra, porque son muy comparadores y utilizan muchas aplicaciones para comparar antes de comprar. Entonces, por eso que el subtítulo, la bajada del consumidor es en la frontera del consumo inteligente. Nos enfrentamos a consumidores muchísimo más inteligentes que los de antes. Hay gente que opina lo contrario. Perfecto, podemos discrepar, pero mis estudios, lo que yo he hecho y lo que he investigado, efectivamente, me inclino más porque las generaciones más jóvenes, en términos de compra, en términos de decisión de compra, son más inteligentes que mi generación, donde es una generación muy impulsiva, muy aspiracional, donde muchas veces la irracionalidad lo lleva a cifras de endeudamiento que son salvajes, ¿no? Comprando cosas que realmente no necesitan, sino que compran cosas que deseo, que anhelo, producto de temas aspiracionales. Te tiro otra, Andrés, que es la omnicanalidad. La omnicanalidad tiene que ver, está relacionado con la hiperconexión y con el concepto de la multicanalidad. Voy a partir por la multicanalidad. La multicanalidad es estar en muchos canales, es decir, existen muchos canales, tanto offline como online, y estoy en canales análogos como el teléfono, online como las redes sociales, el email, los chats, este mismo canal que tenemos acá, el Zoom y todo otro tipo de canales. Y los offline son los que hoy día no podemos tener, obviamente, por razones de coronavirus, que no podemos tener canales offline. Pero la omnicanalidad es un nivel superior a la multicanalidad. La omnicanalidad es estar en todos esos canales, pero de manera integrada. ¿Qué significa en la práctica? Que si yo tengo un contacto con un cliente, por ejemplo por Twitter, y conversamos con él por una queja o un reclamo, y ese cliente después, al día siguiente, se conecta conmigo por WhatsApp de la empresa, yo no puedo partir la conversación de cero. Si yo soy multicanal, parto la conversación de cero, porque el que está viendo WhatsApp no tiene idea de lo que pasó en Twitter. ¿Me explico? En cambio, la omnicanalidad, todo llega a un corazón que administra todo eso. Entonces, si la persona, indistintamente por el canal que entró, si esa persona se comunica por otro canal, yo ya sé lo que se conversó. Antes de responderle por WhatsApp, ya sé lo que se conversó por Twitter. Eso es explicarlo en bien sencillo qué es lo que es la omnicanalidad. Tiramos grandes términos, ¿verdad? Big Data. Big Data es la data, pero en volúmenes tan grandes que un software común no lo puede administrar. Entonces, cuando hablamos de Big Data, por ejemplo, en estos momentos, por cada minuto, se generan más de, si no me equivoco, más de como 40 y tantos millones de búsquedas en Google en un minuto. Wow, Entonces, impresionante. ¿cómo administro todo ese volumen de data? Imagínate, si yo quiero administrar eso, quiero analizar todas esas búsquedas en un día y por minuto se me generan 40 millones de búsquedas. Imagínate el volumen. ¿Cómo administro eso? Se necesita otro tipo de software, otro tipo de soluciones tecnológicas para analizar ese gran volumen de datos y poder detectar tendencias de búsqueda, tendencias de consumo. Ustedes, no sé si conocen el Google Trends, que permite ver las tendencias. Bueno, ¿de dónde salen esas tendencias? Salen de el Del algoritmo, análisis de la vida. Claro. claro, el data que hace Google. Lo mismo que hace, por ejemplo, Netflix para poder ofrecer
la serie que tú quieres ver, hay todo un análisis, lo mismo que hace Amazon cuando te recomienda. Todo eso funciona en base a Big Data combinado con inteligencia artificial. Por ahí en la página de Flow Marketing estaba navegando un poquito y me encontré con un concepto que se llama endomarketing. El endomarketing, yo no soy especialista de eso, el endomarketing es hacer marketing hacia el cliente interno, hacia la empresa. Y hay un principio fundamental en ventas, que yo no puedo salir a vender algo si mis trabajadores no compran eso. O sea, el primero que tiene que comprar el producto que voy a vender son mis trabajadores y yo mismo. O sea, yo como empresario y mis trabajadores tienen que comprar, tienen que estar convencidos de que ese es el mejor producto. Si eso no ocurre, difícilmente nos va a ir bien en la venta, porque si yo no estoy convencido de lo que estoy vendiendo, menos puedo venderlo, puedo convencer a otro que lo compre. Andrés, obviamente hay muchos espectadores, seguidores que nos están mirando que no tienen inmobiliaria, pero muchos sí, y seguramente muchos de ellos hayan trabajado en algún momento con inmobiliaria. ¿Qué concepto tenés vos de las inmobiliarias? No sé, ahí en Chile, eh, En Chile, cómo se manejan, qué importancia tiene, bueno, en Chile es pero muy, personalmente. en Chile es muy importante la industria del sector inmobiliario, que en el fondo son los que se encargan finalmente de vender lo que por lo menos en Chile, lo que las constructoras construyen, la inmobiliaria lo vende. Entonces, sí, o sea, juegan un rol fundamental en comunicar la propuesta de valor de los proyectos inmobiliarios que se generan y son el puente en el fondo, entre la propiedad y quién la va a comprar. O sea, juegan un rol de marketing fundamental. Desde mi perspectiva, es, eh, es el vínculo B2C por excelencia del sector construcción, inmobiliario construcción. Y ahí, Andrés, seguramente haya sido usuario de algún producto inmobiliario. Eh, ¿Cómo ves en qué se puede mejorar utilizando estas herramientas de las que hemos estado hablando eh, para mejorar ese vínculo B2C del punto de vista inmobiliario? ¿Cuáles son, obviamente a grandes rasgos, qué cositas ves vos como usuario inmobiliario que se pueden mejorar en este rubro? Uy, aquí me diste tema para hablar hasta las 12 de la noche, porque hay muchas cosas. A ver, por la experiencia que tengo con varias inmobiliarias con las que he trabajado y que me ha costado muchísimo, no puedo decir el nombre por razones de seguridad, o sea, de secreto profesional, pero puedo contar varias cosas y varias anécdotas muy interesantes. A ver, primero me pasó con una inmobiliaria eh, que no lograba entender, o sea, quería tener presencia en todas las redes sociales, habidas y por haber, pero el problema es que no tenían capacidad de respuesta en tiempo real. Entonces, se veía pésimo que en la fanpage que tenían los fines de semana, la gente cuando quiere visitar un departamento piloto o una casa piloto. Normalmente la gente no va a reservar un martes, ni un miércoles, ni un jueves, sino que empieza a buscar el sábado y el domingo para ir a visitar. Y ahí la gente preguntaba, muy interesada, nadie le contestaba, y recién le contestaban el día lunes. Y ni siquiera el día lunes en la mañana, el día lunes en la tarde. O sea, dejaron pasar 2 días valiosísimos. ¿Y cuál era el problema? El problema es que la agencia que les llevaba la cuenta trabajaba de lunes a viernes. Claro. Entonces, aquí es a donde vuelvo un poco atrás cuando hablábamos de este concepto de customer centric. O sea, las compañías tienen que estar centradas en el cliente. Si yo soy agencia y mi cliente es del sector inmobiliario, yo tengo que tener servicio el sábado y domingo para contestarle a esa persona para que visite la casa piloto, el departamento piloto. No me sirve que la agencia me preste un servicio en horario de oficina de lunes a viernes, sino que tiene que ser un servicio 24/7, por ejemplo. Entonces, por dar un ejemplo. Después, otro tema del sector inmobiliario, por lo menos en Chile, es muy tradicional, los dueños, el directorio son muy tradicionales, y no en la publicidad que utilizaban tanto en el mundo off como en el on,
en particular en el online, era una publicidad muy tradicional, o sea, siempre ha sido una publicidad muy tradicional. ¿A qué me refiero con eso? Eso ya tiene que ver con el contenido. Me llamaban a reuniones del directorio, porque yo era asesoraba al directorio en toda esta parte digital, y yo les propuse un cambio. Les dije, no pueden seguir con la publicidad tradicional mostrando al papá, a la mamá, con 3 hijos, todos rubios de ojos celestes, cuando en Chile no son rubios y ojos celestes, y con una mascota. ¿Por qué? Porque están sesgando a un tipo de familia, que es la familia heterosexual, hombre-mujer, con 3 hijos. Además, una familia abundante, ¿ah? 3 hijos. Están dejando fuera a la familia de un solo hijo, están dejando fuera a las personas que son familias solos, es decir, hombre o mujer que viven solos, que viven vivir solos, y están dejando fuera a las minorías sexuales. ¿Cierto? Están dejando fuera. Entonces, en Chile, en particular, con cambios muy fuertes que han habido en esa materia. Y la opinión del directorio fue, me acuerdo, lo cuento como anécdota, fue cero posibilidad de hacer esos cambios, y el argumento que dio el presidente del directorio, no estaba ahí, aquí hay un tema valórico, para mí la familia es hombre, mujer y con hijos. Y yo no voy a promover publicidad de mi inmobiliaria estimulando otro tipo de valores y otras familias que yo no las reconozco como familia. Entonces, bueno, ahí uno no puede hacer más. O sea, Claro, no se queje, y digo, no reclame que no vende, porque no está llegando con esa publicidad ni a los millennials, ni a una generación Z que es muy abierta, muy open mind respecto al tema medioambiental, al tema de las minorías sexuales. Entonces, si tú no entras en sintonía, le quieres vender a ese público, porque, a ver, no necesariamente, y el sector inmobiliario lo sabe mejor que yo, no necesariamente el padre es el que decide la casa que se va a comprar, sino que totalmente. lo decide la familia, y muchas de las decisiones dependen de los Gen Z. Entonces, si el Gen Z ve la publicidad y no se ve representado en esa publicidad, difícilmente va a llamar la atención. Y eso, los baby boomers, que son los gerentes generales de las inmobiliarias en general, no aceptan eso y no logran ver ese cambio. Y yo creo que ahí hay un desafío importante, cómo innovar en el contenido, de, de romper un poco esta publicidad tan tradicional que manejan las inmobiliarias, de este modelo de familia ideal que está instituido desde que yo era niño, yo ya tengo 50 años, y no es así. El mundo cambió, y ahora después de todos los estallidos sociales que hemos tenido en distintas partes, desde Hong Kong, Chile, en Ecuador, en Colombia, y esto de la crisis, obviamente, si no cambiamos ahora, difícilmente, o sea, si seguimos con el mundo y el modelo de los años 80, no va a ser tan fácil vender. Andrés, ahora hay una especie de dinámica que hemos tenido en los otros interviews, eh, que es, yo te digo una palabra y vos rápidamente me decís la reacción, como si O me respondieras con otra palabra. Yo te digo smartphone, tecnología, realidad virtual, tecnología avanzada, crisis, oportunidad, coronavirus, enorme oportunidad, enorme oportunidad. inteligencia artificial, Facilidad, calidad de vida, marca de culto, ¿no? Emoción, aspiración, home office, eh, modernidad, Google, lo máximo. 5G. Velocidad. Eh, voy a hacer un par de preguntas que me han pasado por acá. Perfecto. Eh,
¿cómo afecta o beneficia la situación actual al e-commerce? Si querés primero, que no lo charlamos hoy, es el e-commerce, si querés definirlo un poco para los que no saben, Andrés, El e-commerce es comercio electrónico, no hay un misterio, es vender a través de Internet. No, no hay mayor misterio que ese. cómo ves que afecta esta situación actual a esa actividad a través del e-commerce. Obviamente lo afecta de manera positiva. Bueno, el e-commerce viene en crecimiento. Hoy día, en promedio en el mundo, representa el 12 o 13% de las ventas, más o menos, si no me equivoco. Si estoy un poco atrasado, podría ser el 15%. Pero la última proyección del 2019 de Nasdaq, en sus estudios de proyección del futuro, al 2040, o sea, 20 años más, al 2040, ellos pronostican que el 95% del comercio en el mundo va a ser electrónico. O sea, y 20 años no es tanto, no es tanto si lo miramos desde una perspectiva de largo plazo. Eso significa que a fines de esta década, al 2030, probablemente estemos con cifras sobre el 50% del comercio total del mundo a través del electrónico. Ahora, esa proyección que hizo Nasdaq fue antes del coronavirus, fue el 2019. Probablemente esto se va a adelantar efecto coronavirus. Y dicho eso, obviamente una de las cosas que se ve beneficiada con esto del coronavirus es el e-commerce, de todas maneras. Andrés, otra pregunta que tengo acá es, ¿qué importancia tiene la figura del community manager en una empresa? O sea, es de vital importancia porque es el que maneja la voz de la compañía en digital. Entonces, las malas prácticas que se hicieron por muchos años de colocar como community manager al hijo del amigo en una informalidad espantosa, y es el que administra la voz de la compañía frente al mercado en el mundo digital. Si lo miras desde esa perspectiva, es una enorme irresponsabilidad y falta de profesionalismo en esa decisión. O sea, si hay alguien que tiene que ser muy profesional, es alguien que vincula a la compañía con sus clientes. Y desde esa perspectiva, el rol del community manager es trascendental en, en lo que se comunica finalmente, en cómo se dice, en cómo se manejan crisis. En el sector inmobiliario es vital el manejo de crisis. Siempre hay quejas y reclamos, y cuáles son los protocolos, cuáles son los planes de contingencia en la estrategia comunicacional. Entonces se requiere un profesionalismo a toda prueba. Y sobre todo tener una identidad, ¿no? Una de las cosas que nosotros personalmente trabajamos mucho es seguir una línea de comunicación, no hacer comunicaciones aisladas, que uno entra al feed, entra al Facebook, ve colores diferentes, formas de comunicar diferentes. Entonces, creo que ahí lo importante es seguir esa línea de comunicación siempre con un objetivo, con un horizonte, ¿no? Así es, exactamente. Voy con dos preguntas más. Sí, no, Había una ahí que decía cómo ve la vivienda del futuro. Creo que ahí tal vez no seas el experto en el área, pero nos podés hablar de inteligencia artificial, me imagino, muchas cosas de esas. a ver, el Smart Home, que va de la mano con el Smart City, las ciudades inteligentes, viviendas inteligentes, más allá de la domótica, el futuro, más allá de la domótica, es que el hogar, a partir del Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, te va a facilitar la vida, porque aquí la esencia de esto es hacerle la vida más fácil a la persona. Entonces, el hogar del futuro, que se va a masificar probablemente de la segunda mitad de esta década hacia el 2030, es un hogar que cuando tú llegas, los portones se abren solos, porque por reconocimiento, las ventanas o la puerta, todo se abre con la mirada, reconocimiento facial, que ya se utiliza mucho en China, en las formas, sistemas de pago, estás pagando con reconocimiento facial, y luego de eso el hogar sabe qué te gusta, entonces cuando tú llegas conoce tu rutina y sabe que si te gusta cuando llegas a la casa tomarte un café
ya en el camino a la casa, a tu hogar, ya el café se está preparando y está servido, se enciende el programa de televisión que tú quieres ver o Netflix, lo que tú quieras ver, se regula automáticamente la temperatura del hogar a la temperatura que tú quieres, las luces que se encienden son la iluminación que a ti te gusta y en el fondo la persona termina conversando con el hogar y el hogar finalmente te termina conociendo más a ti que tú a ti mismo, ¿no? Entonces, ese es el futuro, el uso de los espejos inteligentes, cuando tú estás en el baño, el espejo te muestra cuál es la temperatura del día, cuál va a ser la máxima, la mínima, te recomienda con qué ropa salir, te combina la ropa en el espejo para que tú te coloques, te recomienda sal así vestido, todo, o sea, todo, todo el hogar se adapta finalmente a las costumbres y a los gustos y preferencias. Refrigeradores inteligentes, camas inteligentes, lámparas inteligentes, en fin, todo va a estar hecho a la medida para el usuario de ese hogar, o los usuarios. Andrés, acá hay una pregunta interesante. Dice, ¿cómo manejan el Big Data versus la protección de datos personales de los consumidores? Un gran desafío eso. A ver, aquí hay un tema, hay una pugna a nivel mundial al respecto de eso. El problema está, y aquí es digno de debate, pero el problema está es el siguiente. Nosotros como clientes, como consumidores, somos extremadamente exigentes. Queremos que nos atiendan rápido, queremos que nos llegue publicidad de las cosas que nosotros queremos y no las cosas que no nos interesan. Queremos las cosas a la medida, rápido, de calidad y a un precio más bajo. Y queremos todo. En el fondo, nosotros cuando somos clientes queremos todo, ¿ya? Pero cuando uno está al otro lado del mostrador, se da cuenta que para dar todo eso requiere grandes sacrificios y grandes inversiones. Entonces, ¿cómo quieres que una empresa te dé las cosas extremadamente personalizadas si no te conoce? Esa es la gran pregunta. Entonces, si tú me cierras el acceso a los datos, yo no te puedo conocer. No te Claro. puedo. Y los métodos tradicionales de investigación de mercado son verdaderas mentiras porque cuando hacen encuestas, no sé si alguien de los que está presente ha dado una encuesta, uno siempre anda apurado y en la calle si te toman para una encuesta vas a decir cualquier cosa porque te quieres ir. Nadie está dispuesto a responder encuestas en la calle. Entonces, ¿de a dónde obtengo los datos para conocerte y conocerte en tiempo real? La gente que está escuchándonos y que usa Netflix, ¿por qué usa Netflix y por qué les gusta Netflix, por ejemplo? Porque Netflix nos ofrece las series que a nosotros nos gustan y nos recomienda todo lo que a nosotros nos gusta. ¿Y por qué? Porque sabe todo lo que tú haces dentro de Netflix, todos tus datos los sabe, los administra y sabe qué es lo que te gusta y te ofrece. Si le priváramos a Netflix el acceso a nuestros datos, esa experiencia no la tendríamos. Entonces, si no queremos entregar los datos, no pidamos tanto. O sea, seamos consumidores, que no nos den las cosas personalizadas. No importa que la marca no nos conozca y nos ofrezca una publicidad que no nos interesa, porque no nos debiera molestar eso, porque no tiene cómo conocernos. Entonces, dando un ejemplo muy extremo. Ahora, el tema donde está el conflicto es cuando esos datos se venden, cuando esos datos se toman y se transan comercialmente. Ahí yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Ahí yo Claro. no estoy de acuerdo. Pero no me cierran las puertas para conocerte. ¿Cómo te voy a dar una mejor experiencia si no te conozco? ¿Me explico? Andrés, última pregunta. Te pregunto tres tips para generar un vínculo digital rentable. Ya. Primer tips es, tienes que conocer a tu audiencia, tienes que conocer a tu público objetivo, así pero como la palma de tu mano, ¿no? Conocer sus gustos y preferencias, todas las variables de todos los criterios de segmentación que existen, ¿no? Cuatro grandes criterios: el geográfico, demográfico, psicográfico y conductual. Rápidamente, el demográfico, ubicación espacial; el demográfico, edad, género, ciclo de vida familiar, nido vacío, nido lleno, etcétera.
recién casados y separados, toda la parte demográfica a nivel socioeconómico, nivel de estudios, toda esa parte demográfica. Luego, el tercer elemento es el psicográfico, los distintos tipos de personalidades que hay en los consumidores, desde el más extremo, desde el agresivo hasta el sumiso, pasando por todo el abanico, el espectro de personalidades. Y finalmente, la conductual, que es muy importante, cómo busca la información, cómo compra, de qué manera lo hace, todo ese elemento conductual hay que conocerlo. Ese es el primer consejo fundamental para generar vínculos digitales rentables. El segundo es saber dónde está mi audiencia en digital, en qué canales está, para yo destinar mi tiempo y mis recursos a esos canales y no en canales donde para ese tipo de clientes no es relevante ese canal. Ahora, si una compañía tiene dos tipos de clientes, por ejemplo, un cliente bien joven, bien Gen Z, y otro negocio para clientes bien baby boomers, entonces va a tener que manejar dos redes sociales distintas. Facebook para ese público e Instagram para ese otro público. No juntas, no lo mismo. Por lo tanto, lo que publica y cómo publica en Instagram no es lo mismo como publica y publica en Facebook. Y el tercer elemento, que es extremadamente importante, yo diría que es a lo mejor el más importante de todo, es hacer bien el trabajo. La mejor carta de presentación no está en el digital, sino que está en la parte del back office. Si yo no me desempeño bien como organización y no doy un buen producto y un buen servicio, difícilmente voy a tener reacciones negativas en redes sociales. Entonces, el mundo digital no me va a salvar, ni entender los canales digitales que usan mis consumidores no me va a salvar si yo hago mal el trabajo. Entonces, el back office de la compañía tiene que ser tal que funcione bajo el concepto de cero falta y siempre estar generando excelencia y calidad para que la gente sea espontáneamente ella la que comparte en redes sociales su nivel de satisfacción. Eso es fundamental. Más que uno hablar de uno mismo en las redes, es la gente la que tiene que hablar de uno, es la gente la que lo evalúa, porque eso es lo que finalmente incide en la decisión de compra de la gente. El número de estrellas que tiene tus búsquedas en Google, las opiniones que hay ahí, eso es lo que finalmente hace que la gente se decida por ti o por la competencia. Andrés, te agradecemos de sobremanera el tiempo que nos has brindado, muy, muy valioso, muy interesante. Esperemos, si estás dispuesto, en los próximos meses poder hacer otro live, por ahí más específicos, ya preguntarle a la gente que nos deje la temática. Para mí en lo personal y para todo el equipo de Vasalla ha sido un gran placer. Y bueno, contarles que vamos a hacer el sorteo, Sí, lo vamos a hacer. acá está, este es mi primer libro, que está con estrategia, cómo crear vínculos digitales rentables. Este es el libro que vamos a regalar entre la audiencia. Bárbaro. Y ya comunicaremos a la audiencia el ganador o ganadora de ese libro. Andrés, no me queda más que agradecerte nuevamente y esperemos que nos encontremos digitalmente nuevamente y seguramente Bueno, en un futuro no tan cercano físicamente. no, perfecto. Yo he estado ya como 19 veces en Uruguay, Montevideo. La gente que usa Instagram me puede ubicar en Andrés F. Silva A, Andrés F. Silva A, y en los tuiteros en Andrés Silva A, y en LinkedIn Andrés Silva Arancibia. Ahí me pueden Y, ubicar. y podemos recordar lo de la charla. Lo de la Bueno, charla, se está por cortar la entrevista, Andrés me dice acá. ¿ya? Quedan 20 segundos. Sí, Contacto@flumarketing.com, los que quieran ir a la charla del día lunes, ¿verdad? así es, así es. Gran abrazo, saludos para todos, saludos Andrés y estamos en contacto. Estamos en contacto. Chao, chao. Hasta luego.